Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a trabajar un tema tremendamente interesante. Nosotros hemos ido auscultando en el transcurso de los días la forma de cómo operan, cómo se diseñan circuitos digitales, desde el contexto más básico, hablando de compuertitas, hablando de la evaluación de compuertas, hablando de la forma de simplificar las ecuaciones que se generan de estos circuitos basados en compuertas lógicas. Esto desde el punto de vista elemental de cómo se desarrollan circuitos digitales. Hemos dicho que el uso de la álgebra booleana nos permite, su objetivo al final del día es reducir la expresión que representa un circuito digital de múltiples compuertas. No, hay una cosa que hemos visto, el método de Carnot, que es un método moderno el uso de la álgebra booleana para poder obtener de los tamaños más simplices circuitos. ¿Cuál es el objeto de esto? Primero, como decía, la reducción de los componentes, pero la tecnología digital tuvo hace unos 20 años, un poco más atrás, un circuito integrado que se llamaba PAL, arreglo lógico programable. Este arreglo lógico programable era un tipo de circuito integrado que tenía una matriz de compuertas, ¿no? Una matriz de conexiones que permitía que una vez que usted encontraba el resultado de Carnot, por ejemplo, que era una suma de productos, eh, usted esa ecuación final que tenía del circuito sintetizado reducido la configuraba, la programaba en ese arreglo lógico programable de tal suerte que el circuito integrado PAL en un dispositivo electrónico que estaba en capacidad de sintetizar una ecuación booleana. Esto dio luces, dio inicios, como lo han visto en la guía didáctica, unidad 1, dio inicio a la idea de que la electrónica digital en algún momento empezó a ser configurable, ¿no? Estamos hablando del año 1984 que don Ross Freeman lanza la patente del FPGA, que es un arreglo de compuertas programables en campo. Quiere decir que es una evolución del PAL, una revolución del arreglo lógico programable. El FPGA es un dispositivo que efectivamente tiene una matriz de compuertas, una matriz de componentes, que ya hablaremos de ellos más adelante, y que tiene una matriz de configuraciones también. Ahora, se desarrolló un lenguaje para la descripción de este tipo de circuitos integrados que se le llamó VHDL, es lo que vamos a presentar el día de hoy. Y este tipo de lenguaje, que es un poco parecido, decíamos en días atrás, al lenguaje de programación que ustedes están utilizando, están aprendiendo en el instituto ahorita, sobre pena de la materia programación, por ejemplo, ¿no? Ustedes están viendo Python. Algunas si se quiere, sentencias o sintaxis de algunos arreglos para la construcción de algoritmos que se utilizan o se desarrollan en programación son bastante parecidos a lo que se trabaja en el VHDL, ¿no? Ahora, la diferencia decía, usted tiene que ver que cuando hablamos de Python, hablamos de C, hablamos de algún lenguaje de programación, nativamente está desarrollado para ser implementado este algoritmo en un computador. Y usted comprenderá que el computador se lo compra y lo usa como es, que tiene un mainboard, el mainboard tiene alojado un procesador, el procesador tiene adentro registros, tiene área de memoria, tiene un CPU, tiene una ALU, ¿no? Y tiene algunos recursos periféricos que le permiten tener, por ejemplo, el HMI, la visualización, que permite que el ser humano pueda dialogar con el procesador. Tiene teclado, tiene mouse, la pantalla la que podemos visualizar, tiene impresora, tiene más memoria, tiene disco duro para almacenar información, etcétera, etcétera. Cuando usted desarrolla un algoritmo para ambientes computacionales, en herramientas de programación como Python, usted está construyendo un comportamiento o un algoritmo que va a coordinar un comportamiento que basado en un sistema operativo y un lenguaje de programación, hace que el computador cumpla ciertas tareas de acuerdo a lo que sus recursos le permiten. Pero cuando usted estructura, crea un algoritmo utilizando VHDL, usted debe pensar en hardware. ¿A qué me refiero? Nosotros trabajamos en programación
y construimos un algoritmo que va a usar el computador para materializar un comportamiento, una acción. Pero cuando usted escribe un algoritmo en VHDL, lo que está haciendo es como que en un protoboard, que es una placa de prototipado, una placa de circuito, donde usted conecta componentes electrónicos con cables y estructura el comportamiento de un circuito, luego puede sacar todos los componentes y conectar otro tipo de circuito totalmente diferente. Eso es básicamente un FPGA. Cuando usted escribe un código VHDL, lo que está haciendo es como que visualiza la idea que está construyendo en una ecuación, está construyendo un circuito que se implementa. Es decir, se materializa en hardware, se transforma en hardware. Lo que hace es que reconfigura los recursos que tiene el dispositivo, el circuito integrado de FPGA, para que materialice ese algoritmo que usted ha escrito en VHDL. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito del lenguaje VHDL, algunas normas de este lenguaje. Hasta ahora hemos dicho que un archivo de diseño VHDL es un tipo de archivo que tiene una estructura fundamental que tiene tres partes. Primero la librería, luego la entidad y luego la arquitectura. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en eso, ¿sí? Y vamos a tratar lo posible de construir uno o dos circuitos en alguna herramienta de programación. Hasta ahora hemos visto Quartus algunas veces. Vamos a trabajar un poquito probablemente con Project Navigator, que ya hemos usado por ahí, o Vivado, que son otras de las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Entonces, chicos, sean ustedes bienvenidos. Vamos a aprender VHDL. Continuamos. Entonces, ahora, en este ejercicio de cosas, nosotros decimos, vamos a construir, a lo que concluya este parcial, sobre circuitos combinacionales básicos en VHDL, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata esto? Técnicamente hablando, el VHDL, si se quiere, de forma nativa, ¿no? Tiene dos tipos o dos formas de escritura. Una codificación en VHDL para síntesis quiere decir que es un tipo de diseño, un tipo de codificación en lenguaje de descripción de hardware que se va a materializar en un circuito integrado. Lo que usted escriba va a hacer que utilice recursos como el que estoy graficando aquí, que existen dentro del FPGA, para que pueda materializar el comportamiento de esa codificación. Es decir, esto de aquí, estos componentes, un buffer, una lookup table, ya veremos qué es eso, que son dispositivos, son elementos que están embebidos dentro del FPGA, permitan materializar, repito la palabra, el comportamiento que usted haya descrito. Un dispositivo integrado, un circuito integrado de FPGA es un dispositivo de última generación. Aquí el que vemos en la gráfica es un circuito integrado de FPGA de la marca Xilinx, de la familia Arctic 7. El número específico de este circuito integrado es XC7A100T y la descripción de pines, el pinout del circuito integrado es FGG766. Este es el número del circuito integrado. Es decir, antes nosotros para adquirir un circuito integrado, un dispositivo electrónico, perdón, para adquirir un circuito integrado, un dispositivo electrónico, me fui, perdón, un circuito integrado, a nosotros nos bastaba un número. Por ejemplo, cuando decía yo, necesito comprar un inversor. Ok, yo iba al almacén de repuestos electrónicos y pedía un 7404 y eso era un inversor, y con ese dispositivo, con ese circuito integrado, pues yo lo compraba, me lo daban así. Les había dicho a ustedes que dependiendo de la estructura, la arquitectura del componente, tenía algunas compuertitas adentro, y lo que hacía era interconectar ya cable o soldarle una placa de circuito impreso para que se materialice un dispositivo, un circuito, ¿no? Pero el FPGA es un circuito integrado que tiene por lo menos tres, si no cuatro, necesidades de codificación para su conocimiento. Por ejemplo, primero, la línea, ¿no? La línea de la tecnología de fabricación. Arctic 7 es una de las tecnologías. Voy a abrir la página web de Xilinx, si me permiten. Que ustedes ya hayan ingresado a esta página y hayan creado una usuario, ¿sí? Para que puedan descargar las herramientas software. Pero Xilinx, como decía, tiene algunas tecnologías, algunas familias de circuitos integrados. Voy a realmente fue adquirido por AMD, por eso vengo yo escribí Xilinx, pero me votó AMD, ¿sí? Y por aquí yo puedo
déjate, voy a sacar los cookies. AMD, dentro de ello, cambiar un poquito acá. Vale, productos hay. Acá está. Estaba buscando System on Chips o SoC, quiere decir sistemas sobre circuito integrado. Esto es como que usted tuviera, por ejemplo, un computador que corre Linux y tal. El circuito integrado de SoC es un dispositivo que tiene ya embebido un procesador con el cual corre, por ejemplo, esos son los System on Chips. Es una versión de un FPGA. Entonces, los dispositivos FPGA son arreglos de FPGA de AMD6. Repito, yo les hablaba del integrado, ¿no? Que está marcado como Silent. ARTIX 7 es una línea que ahora está embebida en la marca AMD. Aquí existen las familias ARTIX 7, Spartan, perdón, ARTIX, Spartan, Plex y Kintex. Digo ARTIX en términos generales porque hay ARTIX 6, ARTIX 7, Spartan hay desde lo que yo conozco, Spartan 2, Spartan 3, Spartan 5, Spartan 6, Spartan 7, ¿no? Y así mismo hay Virtex y Kintex. La parte importante es que este tipo de dispositivos tienen una gran carrera de integración, ¿no? de dispositivos electrónicos cada vez más pequeños que están apuntando a soluciones de tecnologías de última generación, de tecnología de vanguardia, en la que estos circuitos integrados son los que permiten implementar, por ejemplo, las redes 5G, en alguna medida la inteligencia artificial, no obstante que hoy por hoy AMD, Nvidia, perdón, es la empresa que desarrolla entonces este es el mundial de la computadora, podríamos decir, está liderada el mercado tecnológico con circuitos integrados especializados para, ¿no? En este caso decía inteligencia artificial. El CEO de NVIDIA, yo recuerdo las dos últimas conferencias de NVIDIA en marzo del 2023 y 2024 sorprendió tremendamente al mundo con una tecnología disruptiva, tales como el uso o el lanzamiento al mercado de las nuevas beneficios, ¿no? Entonces, hoy por hoy, NVIDIA es, digamos, la empresa líder a nivel mundial en esta tecnología, ¿no? Entonces, una conferencia, en particular la primera, en marzo de 2023, y es cómo va la cosa, ¿no? Y se emocionan un poquito por la tecnología. Bueno, y va un poquito ampliando el concepto de el uso de un circuito integrado de FPGA. Ahora, para poder sintetizar comportamiento en un circuito integrado de FPGA, usted necesita conocer, decía, el lenguaje de descripción de hardware o el lenguaje VHDL. Ahora, el lenguaje VHDL es utilizado para construir comportamiento que se va a alojar en un circuito integrado, pero también se utiliza VHDL nativo para la construcción de bancos de prueba de simulación para dispositivos FPGA. Es decir, usted ahora, a diferencia de lo que hacíamos los técnicos que ya tenemos algunos años de experiencia en esto, necesitábamos por fuerza mucho equipamiento, mucha tecnología para poder hacer una prueba de una tarjeta electrónica. Ahora, usted utiliza un computador para construir el comportamiento, el mismo computador a través de un cable descargar esa arquitectura, ese comportamiento, ese archivo VHDL al circuito integrado para que se personalice, se sintetice, pero también podemos utilizar el computador y el mismo lenguaje VHDL para crear bancos de prueba de simulación antes de que usted necesite o tenga que materializar el comportamiento en un circuito integrado. Usted ni siquiera necesita comprar el circuito integrado de entrada, sino que hace las pruebas en frío, ¿no? Sin el circuito integrado, solo en el computador, para emular el comportamiento del algoritmo
o del código escrito en VHDL, tal como si estuviera instalado, diríamos, en el circuito integrado de FPGA. Ahora, también existe dentro de la suite de herramientas de programación, existe un analizador lógico, se llama el equipo de medición especializado para poder visualizar lo que hace un circuito electrónico digital. Ahora, aquí hay una cosa interesante. La gráfica que ustedes están viendo aquí en la parte inferior derecha, estas gráficas con formas de onda, es una gráfica de simulación tomada de uno de los ejercicios que hacemos en clase. Es decir, usted escribe el código, crea el banco de pruebas y la respuesta de la herramienta software debe ser algo así, ¿no? Que le dice cada patita o cada señal que haya construido en el diseño, cuánto tiempo dura en estado alto, en estado bajo y así. Ahora, esto, repito, una simulación previa, ¿no? Pero también es necesario reconocer que esta herramienta de simulación, cuando usted ya valida el comportamiento y lo descarga dentro del circuito integrado, pues debe comprender que a veces las teorías se alejan un poquito de la realidad, a veces mucho, depende del diseño, ¿cierto? Depende de las características y la eficacia con que usted haya diseñado. Eso me lleva a reconocer que existe dentro de la misma suite de herramientas de síntesis y simulación. Existen herramientas, dependiendo de las marcas, toman nombres diferentes, pero que construye de forma virtual un analizador lógico, es decir, otro pequeño algoritmo que se inserta dentro del circuito integrado paralelamente al código fuente que materializa el comportamiento del circuito. Existe una herramienta que es un banco de pruebas embebido dentro del circuito integrado. Es decir, usted utiliza un cable USB, un cable serial, para descargar el comportamiento, la configuración del circuito integrado digital actualmente. Así es la mayoría del circuito integrado digital. Ahora, pero en el caso de las FPGA, usted puede construir un banco de pruebas. Y ese banco de pruebas está en capacidad de conectar físicamente adentro del circuito integrado, ¿no? Dentro del circuito integrado, en el punto específico donde usted construye el banco de pruebas y sale por el mismo puerto de señal y materializa en una pantalla de computador lo que está sucediendo dentro del circuito integrado. Esta técnica se le suele llamar hardware in the loop, ¿no? O hardware dentro del lazo. Quiere decir que usted está ya ha descargado el código, el algoritmo de operación de un FPGA, ya lo ha descargado, ya ha personalizado el circuito integrado de FPGA, pero dentro del circuito integrado de FPGA usted tiene puestos puntos de prueba que los saca por el mismo cable serial y los ve en una pantalla de computador, como si fuera la respuesta del simulador, pero ya no está simulando. El circuito integrado ya ha sido configurado y en caliente, mientras está operando el circuito integrado, lleva al mundo exterior las señales tal cual donde usted las ha puesto en el punto de prueba del test point y puede visualizar el comportamiento real del circuito integrado frente a las diversas señales que usted valide como prueba, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito. Ya tenemos idea de que el VHDL es un tipo de lenguaje, se parece un poco al lenguaje de programación, pero estamos separando las aguas. Un FPGA usted, digamos que no lo programa, lo configura. Si quiero, para mi gusto personal, ¿no? Se suele utilizar en muchos libros la programación de un FPGA, pero realmente yo puedo conceptuar o dividir las aguas en que programar significa darle unas instrucciones al hardware, de tal manera que siga las instrucciones y cumpla lo que está establecido allí, de acuerdo a los recursos de, en este caso, un computador. Pero cuando usted escribe un algoritmo en VHDL, usted no está dando instrucciones que se van a meter dentro del circuito integrado y las va a correr una a una, no. Esas instrucciones a través de la herramienta software de AMD o de Intel, lo que se hace es que mimetiza, transforma ese código que usted escribe, transforma en circuito utilizando los recursos que tiene el FPGA, pero en hardware, ¿no? Es decir, si yo pusiera una compuertita lógica, un inversor, creo una entrada y una salida, el hola mundo
de la electrónica digital. Por ejemplo, pongo inversor. Entrada A, salida Y, y lo que hace es que el circuito integrado solamente invierte lo que niega, lo que ingresa por el puerto A. Entonces usted escribe Y igual a notch A y utiliza las herramientas de síntesis, y lo que va a hacer es que dentro del FPGA, esta herramienta de síntesis, ve qué cosa le sirve y dice, ok, este lookup table me sirve, la pongo aquí, la conecto al pin de entrada, la conecto al pin de salida, y una vez que mando a configurar eso, ya el circuito integrado de FPGA ya no es más que un inversor. Así de sencillo. Se convirtió en un inversor, no hace otra cosa. Y mientras no cambie el algoritmo, no va a hacer otra cosa. ¿Ya? Entonces, no es que el algoritmo, el código que usted escribe, se va a insertar dentro del circuito integrado. No, se va a mimetizar transformando los recursos del circuito integrado FPGA en recursos útiles e interconectados para que cumpla una función que usted la ha descrito en la ecuación booleana, por ejemplo, ¿no? Entonces, VHDL es un lenguaje orientado a la descripción de modelados sistemas digitales. Ojo, antes decíamos que la transcripción de VHDL era lenguaje de descripción de hardware para circuitos integrados de muy alta velocidad. Hoy por hoy, para ser un poco más realista, se ha cambiado el término o lo que significa la letra B, ¿no? Y esto está por este orden, verification, ¿no? Entonces es lenguaje de descripción de hardware para verificación o validación de circuitos integrados. Quiere decir que usted puede describir el comportamiento de un circuito electrónico, embeberlo en un FPGA, el FPGA en esta placa que tenemos en la gráfica es este de aquí, es un Kintex 7, está alojado en una tarjeta electrónica de prototipado que tiene conector PCI, ¿no? Para alojar dentro de un computador, y puertos externos, ¿no? Aquí tiene un puerto Ethernet, tiene un puerto HDMI, ¿sí? Y tiene un par de puertos más acá que parecen puertos seriales y otro aquí parece un puerto RS485. Es decir, esta tarjeta yo la conecto en un computador y podría ser controladores de video, controladores de Ethernet, que controlen alguna cosa a través de protocolo IP, y ese protocolo IP se lo conecta aquí, ¿sí? A través de un cable UTP, y con eso el procesamiento que se haga dentro de este circuito, dentro de esta tarjeta electrónica, ¿no? Va a pasar a través del PCI al procesador o al CPU de su computador, y va a hacer que siga órdenes o le presente reportes o cosas que le parezcan, ¿no? Entonces, esto es VHDL, es un lenguaje orientado a la descripción o modelamiento de sistemas digitales, ¿ok? Bueno, entonces, cosas importantes que nosotros tenemos en VHDL como tal es, decíamos, la arquitectura, perdón, la librería, entidad y arquitectura, ¿ya? Nosotros al inicio decíamos que entidad, por Dios, entidad y arquitectura son los dos elementos, si se quiere, más importantes de un archivo VHDL, ¿no? Primero aquí está la librería, después de la librería viene la entidad, que es la declaración de las conexiones externas, ¿no? Del circuito integrado, del circuito electrónico, y la arquitectura que propone el comportamiento, ¿no? Otra parte importante, unidad básica del diseño, es la configuración, es decir, el uso de la herramienta software y el hardware que corresponde, en este caso apenas un cable, ¿sí? Para descargar el comportamiento que usted haya construido en la librería entidad de arquitectura, para que se construya o se sintetice esto dentro de un circuito integrado original, ¿no? Real. Y finalmente, otra cosa importante es el package, ¿sí? El package es la forma de modularizar entidades de arquitectura, ¿sí? Dentro de un subcircuito que pueda ser utilizado por método de diseño jerárquico. Ya vamos a trabajar con esto. Quiero aclarar un poco más sobre la arquitectura y la entidad. Quiero hacerlo con un método gráfico como el que vemos acá. Por ejemplo, la entidad, nosotros decíamos, corresponde a la evidenciación de los puertos, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, el gráfico de un sumador, pero ojo con este sumador. Este sumador de aquí, la entidad del sumador, tiene 3 puertos de entrada y 2 puertos de salida, ¿sí? El puerto de entrada 1 se llama CIN o carry in, el puerto de entrada A y el puerto de entrada B.
Aquí adentro deberá haber algún comportamiento que va a poner como resultado este comportamiento, esta ecuación en función de las entradas, va a poner aquí o bien en la salida suma o en la salida carry out, ¿no? Ahora, veamos un ejemplo típico de un circuito diseñado por jerarquías. ¿A qué me refiero por jerarquías? Usted construirá, ya mismo, ahora que podemos hacer la práctica ahora, construirá un semisumador. ¿Qué es un semisumador? Es una estructura, una arquitectura de compuertitas interconectadas que permiten que el último bit de una palabra digital, de una palabra binaria, se pueda sumar con otro, ¿no es cierto? El último bit de la palabra A se sume con el último bit de la palabra B. Y con eso basta. Pero ojo, si yo ya construyo este semisumador, no tengo que escribir dentro del código, voy a tener dos nuevos archivos, que será este de acá, este nuevo archivo macro, ¿sí? Que contenga a dos semisumadores y una compuerta lógica OR. ¿Ya? Entonces, a lo que veníamos. Una entidad describe los elementos externos a los cuales se puede acceder dentro del diseño digital que usted está proponiendo. Siendo esta entidad que se llama sumador, adentro realmente tiene dos unidades semisumadores o medio sumador y tiene también los puertos de salida, ¿no? Los puertos de salida conocidos o visibles son carry in, puerto A, puerto B, suma y carry out. Hasta allí. Realmente no puedo ver más, porque esta señal interna X solo se ve dentro del circuito integrado, no se ve en el mundo exterior, no la debo declarar como puerta. Esta entrada Z y esta salida X, salida y entrada al mismo tiempo, son tres, si se quiere, señales que se pueden utilizar, se pueden declarar, pero que hasta ahora no las hemos utilizado todavía y nos va a permitir construir o interconectar módulos más grandes, ¿no? Ese es el contexto de una entidad. ¿Sí? Así es. Una entidad describe los puertos y los puertos pueden ser de entrada o pueden ser de salida o, como en este caso que vemos en la gráfica, esta entrada aquí es un puerto simplemente de entrada, ¿sí? Este de acá es un puerto simplemente de salida, pero, o con este in-out, al mismo tiempo es entrada, es decir, si una señal ingresa por este pin, lo ilógico, lo irracional sería que usted conecte un valor de una señal a una salida, ¿sí? Normalmente las señales que van a modificar el comportamiento de un circuito se van a conectar a la entrada inicialmente. Entonces, esta patita que dice in-out me puede servir como entrada, ¿sí? O me puede servir como salida, es decir, tomar la información de aquí hacia afuera. ¿Se da cuenta? Entonces, el in-out es un tipo de entrada que puede en un momento, o una patita de un circuito integrado que puede en algún momento ser considerada como patita de entrada o puede ser considerada como patita de salida. Pero hay otro tipo especial que se llama buffer, en VHDL, buffer. El buffer es un tipo de circuito integrado que puede cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, a diferencia del in-out, que en un momento es salida, en otro momento es entrada, ¿sí? El buffer puede ser salida en algún momento y entrada en otro momento o al mismo tiempo las dos, ¿no? Entonces, se les declara así y técnicamente hablando tienen esta configuración, ¿ya? Ahora, ¿qué tipos de datos? Cuando hablamos de la entidad, hablamos del port, donde se ingresan los datos que van a materializar el comportamiento extraño de ese circuito que usted está proponiendo. Los tipos de datos que más utilizamos son el stdlogic, ¿sí? y el vector, stdlogic vector. Estos boolean y bits ya casi no se los utiliza, los que ahora más se utilizan es el bit vector o el integer, ¿no? Ya después vamos a hacer un ejercicio con eso. Ahora, ojo, cuando declaramos la entidad, por ejemplo, para simulación, resulta que las formas de onda pueden tener una patita que se conecta a la salida
¿sí? Y que puede estar en un estado lógico 1, puede estar en un estado lógico 0, o puede ser que esa patita, como está siendo, digamos, simulada, ¿sí? Considere que ese valor es inestable o que ese valor todavía no se ha forzado, etcétera, ¿no? O en su defecto puede ser que una patita de un circuito integrado se haya conectado a alta impedancia, es decir, estoy conectando todas las salidas al mismo punto. Si llevo a energizar el circuito integrado se va a quemar, entonces yo necesito habilitar el circuito integrado único al cual se le ha compartido algún comportamiento para efectos de que presente la visualización de los resultados, ¿no? Entonces, dentro de la entidad podríamos utilizar una declaración de entidad que corresponda a los tipos de datos, ¿no? Estos tipos de datos pueden ser U de dato no inicializado, X de término, pero no me interesa lo que haya antes, ¿sí? O puede ser el dato lógico 1 o 0, puede ser la impedancia Z, puede ser W, puede ser L, H. Esos son los, si se quiere, los futuros, las compuertas, que hablo de compuertas, hablo de los tipos de estados lógicos que pueden utilizarse en VHDL, ¿no? Luego, vamos a algo importante que ya habíamos advertido, es la declaración de la sintaxis. Cuando nosotros hablamos de sintaxis, estamos hablando de la forma de escritura, las reglas gramaticales que se pueden utilizar o que se deben utilizar en la escritura de un código. Por ejemplo, cuando yo voy a definir una entidad, empiezo con la palabra reservada entity, ¿no? Un segundito, perdón. Ok. Empiezo con la palabra reservada entity. Ok. Entity. El nombre de la entidad, recuerde que había dicho que la entidad debe aparecer 3 veces el nombre igualito, 2 en la entidad y 1 dentro de la arquitectura. En alguna parte de la arquitectura dice entity, ¿ya? Entonces usted va a estar atento a eso para efectos de darle nombre, perdón, darle nombre, ¿sí? al archivo que voy a diseñar, ¿no? Y a las tablas y esto. Ahora, entonces, eso solamente para abrir la sintaxis de una entidad. Así como abre el entity sumador, debe cerrar con end sumador. Es decir, el nombre de la entidad debe aparecer entre partes. 2 aquí en la entidad, en el principio y el final, y 1 dentro de la arquitectura. Ahora, dentro de la entidad, usted debe poner la palabra reservada port, después de is, debe tener la palabra reservada port, ¿sí? Y entre paréntesis, usted va a poner cada uno de los puertos, sean de entrada o de salida, preferentemente agrupándolos. No los ponga desordenados, no se va a hacer un champú y usted se va a volver loco. Pero digamos que el circuito que nosotros vamos a implementar tiene entrada A y entrada B. Entonces usted va a definirlo como port, y entre paréntesis A, B. Esta coma de aquí no debe existir, esto está mal. Pero un segundito, ¿dónde se me fue el mouse? Aquí. Esta coma de aquí no debe existir. A, B, no, sí, está el sein, el carry. Entonces hay 3 elementos separados por comas, ¿no? Obviamente después la última variable pues no debe haber comas, sino simple y directamente los 2 puntos. Y luego aquí, in, se utilizaba esa librería de bit a nivel de bit, pero yo le recomendaría utilizar el STLogic, que es lo más actualizado, ¿no? Entonces, así como declaramos A, B y carry in, vamos a declarar suma y carry out como salida, ¿no? Entonces, esta es la forma de la entidad. Si usted desarrolla circuitos, tenga por seguro de que esto le va a hacer cada vez más fácil porque es netamente repetitivo lo que vamos haciendo dentro del semestre, ¿ok? Luego, ya están la descripción, ¿no? Los identificadores y lo que significa esa entidad. Hablemos de reglas taxativamente importantes que se deben cumplir dentro del uso del VHDL. Uno es de que el primer carácter siempre es una letra mayúscula o minúscula, pero nunca un número. Es decir, si usted quiere crear o quiere construir un VHDL que sea de un sumador de 4 bits, por ejemplo, o usted pone la palabra completa, ¿sí? O lo que puede hacer es una contracción. Por ejemplo, yo escribo suma 4 y hace suma 4, cuando busque el archivo será un sumador de 4 bits. Pero no puedo escribir yo 4 suma, porque dentro de las reglas gramaticales del VHDL está estipulado que usted no puede escribir el primer carácter algo diferente a una letra. No puede escribir una cosa diferente.
tiene que escribir por fuerza una letra. Como primer carácter, ¿no?, del nombre. No puede empezar con, repito, con un número. ¿Qué otra norma gramatical debemos observar en el título del código? Debemos observar que el segundo carácter no puede ser un guión bajo. Es decir, el segundo carácter después de el primero, que era la letra mayúscula, no puede ser un guión bajo. Eso solo está dedicado para algunas, si se quiere, librerías específicas donde yo puedo tomar en consideración que se van a cumplir ciertas técnicas, ciertos procedimientos, pero esas librerías sí, quizás ahí pueden escribirse con guión bajo en el segundo carácter. Pero para nosotros eso está vetado, no podemos usarlo, no debemos usarlo. Entonces, si usted quiere escribir ese 4-bits para separar la palabra, entonces puede hacerlo con eso, ¿no?, con el guión bajo, pero a partir del tercer carácter, no en el segundo. Otra cosa es que dos guiones juntos no están permitidos, es decir, usted puede crear esta palabra, ¿no?, resta, guión bajo, A4, entonces eso no es correcto, no debe utilizar dos guiones seguidos. Si usted quiere utilizar los dos guiones seguidos, que se llame resta, guión bajo, 4, guión bajo, es decir, los dos guiones que se crean automáticamente porque están fuera de las restricciones, ¿no? Y también que el identificador no puede emitir zumbidos, eso es lo que nos han pedido respecto al código HTML. Entonces, ok, no se utilizan símbolos, hashtag, no se utilizan el guión medio, no se utiliza asterisco, nada. Simplemente utiliza el guión bajo y el hashtag en este caso. Esperamos que con los días mejore, ¿ya? Ahora, aquí tengo un ejercicio de cómo se declara la entidad cuando yo tengo pines que cumplen roles parecidos, que son entradas, que son tipo stdlogic y que tienen la necesidad de configurar de acuerdo a un plano, un diseño que no me hayan dado previamente, ¿no? Y aquí resulta que, por ejemplo, son 4 puertos de entrada para el puerto A y 4 puertos de entrada para el puerto B. Y ahí ya solito tengo 8 puertos, más el carril, 9 puertos, más los 4 de la salida suma. Entonces estamos hablando de 13 puertos, más el carril, 14 puertos. Entonces yo necesitaría construir una entidad con 14 declaraciones dentro del puerto. Pero hay una forma de contraer, de comprimir la codificación, de tal manera que, por ejemplo, usted no le va a llamar entrada A3, entrada A2, entrada A1, entrada A0, no, usted le va a llamar simplemente entrada A, o le va a llamar al otro puerto entrada B, y automáticamente pues el lenguaje de descripción de hardware, el BCD, le va a asociar como A0, A1, A2, A3, que son las 4 entradas, y así mismo con B, ¿no? Entonces, eso es más o menos como crear una matriz, como vemos aquí, ¿no? Esa matriz va a darnos datos en algún momento. Ahora, pueden agruparse los periféricos, los puertos de entrada y de salida. Por ejemplo, el puerto A está utilizando la descripción in, porque es una entrada, no es una salida, es una entrada, y se lo especifica como stdlogic vector, que es una librería que se debe declarar, ¿no? Y entre paréntesis pone una palabrita muy interesante, importante a la vez, 3 down to 0. Eso en la práctica me quiere decir, vamos a asumir que tengo un circuito integrado, ¿sí? Y que por aquí, bueno, permítame abrir la cámara, ¿sí? Digamos que tengo un circuito integrado, no tengo a la mano uno efectivo, pero vamos a decir, sí, puede ser. Aquí tengo una tarjeta FPGA. Vamos a hacer. Se me quedaron unos lentes, no importa, ya lo recojo. Aquí tengo un FPGA, ¿ya? Entonces, digamos que aquí tengo un circuito integrado y hay 4 patitas, 4 señales que se conectan a estos grupos de switches, ¿sí? A estos switches, ¿ya? Son los 4 puertos de entrada. Pero estos 4 switches, digamos que son de las mismas características, del mismo tipo, digamos que es más o menos la misma forma de, la misma señal, ¿sí? Y resulta pues que entonces esos 4 tipos, esos 4 señales, yo les puedo llamar, eso es el vector A. Vamos a ponerlo de esta forma. Voy a hacerlo aquí. Yo voy a decir vector A
es igual a 1, 0, 1, 0. Vector B es igual a 0, 0, 1, 1. No, perdón. El otro 0. 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, esos componentes se suman, o esos puertos se suman, y va a tener una salida, digamos que se llama suma, ¿sí? Ese no vamos a ponerle para poder tener espacio, ¿sí? Y va a sumarla así, ¿no? 0 más 1, eso es 1. 1 más 1 es 0. Cargando 1. 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. Lo pongo aquí, no carga nada. Y 1 más 0 es 1. Ok, vamos a ver si esto es cierto. Yo tengo aquí 1, 2, 4, 8. 8 más 2, este número A es 10. ¿Sí? Y este número B es 12 más 1. Perdón, 3. ¿Sí? Entonces, si yo sumo los dos, 10 más 3, el numerito de la suerte, ¿no? Es 12 más 1. Ahora si yo lo hago acá, 1, 2, 4, 8. O sea que 8 más 4, 12 y 1, 13. Aquí está 8 más 4, perdón, 12. Más este 1 de aquí, hacen el 12 más 1. Quizás ustedes dirán, bueno, que yo sume más rápido, ¿no? Entonces, o soy como los chinos, sumo todavía más rápido. Está bien, pero solo quiero explicar cómo es una suma binaria. Ahora, ojo con esto. Nosotros decíamos, ay, se me borró. Nosotros decíamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Yo tengo el puerto A, que tiene como valor, decíamos, 1010. Tiene el puerto B como valor 0011. Y esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que si yo hablo de este número de aquí, la posición de este número será conocida como A0. Esta será como A1, A2, A4. Porque ese es el valor según el peso, ¿no?, de la ubicación que obtiene el número binario. Y así el número B también. Entonces, si nosotros sumamos eso, son 12 más 1. Y es lo que obtendríamos como suma total, ¿no? Entonces, es decir, A termina siendo este numerito de aquí. ¿Ya? Este numerito de aquí es A. Pero este A0, porque él siempre va a darle el valor del último bit, este A0 será partecita de los 4 bits 3.0 que voy a utilizar, ¿sí? A0. Me estoy refiriendo a este número en particular. Este es A0 y este de acá abajo debe ser B0. ¿Ya? Entonces, yo tengo el resultado de apenas un pequeño componente previamente fabricado que nos dice, nos habla cómo funciona una suma binaria, ¿no? Entonces, luego, un poquito más adelante, tenemos en este caso, por ejemplo, las librerías, ¿no? Lo que se utiliza ahorita es IEEE STLogic Vector, perdón, STLogic 1164, ¿no? Ese es el número de la librería. Ahora, nosotros vamos a ir creciendo en comportamiento de esta lógica binaria, de esta lógica digital utilizando el HDL, de tal manera de que vamos a ir analizando los tipos, en este caso, por ejemplo, de librerías que existen. Existe la librería IEEE STLogic 1164, existe la librería IEEE STLogic Text.io, existe la librería STLogic Arithmetic, existe la librería Numeric Bit, Numeric Standard, existe la librería STLogic Signet, existe la librería STLogic Unsignet, existe la librería MathReal y MathComplex. Es decir, todas estas opciones existen y cada una de esas librerías dan una personalización o una posibilidad de comportamiento diferente dentro del diseño de un sistema electrónico digital. Ahora, que pueden coexistir varias librerías dentro del mismo circuito, sí, las librerías son solamente reglas de juego. Y lo que usted está diciendo
a través de las reglas del juego es que ahora va a poder hacer algo diferente a lo que de pronto antes que se materialice hacia el circuito integrado, ¿no? Entonces veamos este diseño, ¿no? Este diseño está representado por un circuito que multiplica, ¿no? Es decir, x0, x1 se multiplica con y0, y1, ¿ya? Y esa salida la pone, lo que sale individualmente sale a Z0, Z1, Z2 y Z3. ¿Ya? Entonces, vamos a crear la librería, tal como está escrita allí. Permítame, voy a abrir una herramienta de desarrollo para construyendo en el momento que ustedes están construyendo. Ahora voy a querer ver el Plugin Editor. Espera un momentito para que vean que el Plugin Editor se carga, ¿ok? Bueno, hasta eso, chicos, siempre va a ser necesario que les consulte, por favor, si revisaron sus videos y tienen alguna consulta, ¿no? El día de mañana revisaré si hay alguna pregunta. Bueno, técnicamente hablando, ya el circuito, perdón, la herramienta software Plugin ya está abriendo. Ahí tengo un gráfico probablemente de un ejercicio que hicimos hace unos días atrás, ¿no? Esperemos que termine de abrirse y vamos a trabajar un poquito los códigos que utilicemos y les voy a dar unos datos específicos del uso de esta herramienta para sacarle provecho a esto. ¿Ok? Bueno, ya está. Ahí está Plugin abierto. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo. Primero voy a apagar este simulador. Todas las herramientas están hechas en inglés. Vamos a acostumbrarnos a eso, ¿no? Permítanme saber que tengo algunas ventanas abiertas por aquí. Ok. Está trabajando. Esta ventana de trabajo. Esto vamos a cerrarlo. Y tiene otro proyecto. Bueno, aquí sí clic varias veces. Un poquito de observación inicialmente. Pero ya, ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la ruta? Aquí dice on ICBHDL compartida, codificada. ¿Ya? En esa misma ruta nosotros vamos a trabajar. Vamos a cerrar el proyecto para estar listos para concluir. Entonces, volvemos al tema. Yo tengo un multiplicador, ¿sí? Cuya entidad, en este caso, por ejemplo, está armada bit por bit. Es decir, ojo, como entrada, utilizando solo stdlogic, las entradas se llaman x0, x1, y0, y1. ¿Ya? Yo pudiera escribir la entidad como x, y le escribo aquí, en lugar de stdlogic simple, le pongo stdlogic-vector y defino, por ejemplo, si son 2 bits, digo 1 down to 0, y cierro paréntesis, y ya con eso estoy definiendo que es un puerto de 2 bits, cuyos nombres, digamos, genéricos son x0, x1, pero no necesita escribirlos aquí, ¿no? De eso se trata el uso del BHD. Entonces, la arquitectura, ¿sí?, es ahora el comportamiento, la definición de la estructura interna que describe el comportamiento del circuito integrado. Que conecta patitas de entrada y patitas de salida, pues, ha de ser para algo, ¿no? Algo tiene que ser adentro, pero esas patitas de entrada tienen algunas particularidades que se definen en la entidad. Pero ahora, la arquitectura define el comportamiento. Pero ojo, ahora, ¿cómo va esto? Existe un concepto de escritura VHDL funcional, un criterio de escritura VHDL por flujo de datos, ¿sí?, o un estilo de escritura estructural. Esto es, digamos, en términos generales, más asociado a la forma en la que se escribe, más allá de la que se comprende,
el código fuente VHDL. Ya vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a construir este comparador que tenemos aquí, ¿no? Entonces, voy a abrir la herramienta, como decía el Science Project Navigator. Voy a ir a File, New Project. En New Project yo voy a abrir esa VHL compartida, que de hecho ya está, ¿no? Entonces decía, yo quiero crear un comparador. Ya, voy a ponerle comp. Este código, voy a escribirle alguna cosa. Este código representa un circuito comparador de 2 bits. ¿Ya? Ok, lenguaje de descripción de hardware, vamos a seguir usando eso. Next. Si quiero trabajar sobre el circuito integrado específicamente XC3S500E, aquí me da un resumen de lo que uno ya ha seleccionado. Ahora, File, New Project, y vamos a ir a crear un proyecto que se llame comparador. Ya está. ¿Sí? El proyecto dice comparador realmente existe. Ah, me está diciendo que ese proyecto ya existe. Vamos a ir al explorador de Windows. Dentro de un VHL compartida, quiere decir el disco duro C. Aquí en VHL compartida dice que existe. Aquí está, comparador. Es archivo, ¿eh? Entonces, pues no le puedo llamar comparador, sino tendría que jugarlo en carpeta. Se puede hacer desde el mismo programa, pero no les aconsejaría. Entonces, vamos a ponerle compara nomás, ¿ya? Compara. De next, esperando de que no haya la palabra compara como nombre de carpeta. Ahí está. Ok. Entonces vamos a continuar. Como ya le dimos otro nombre que se llama compara, le doy next. Allí no me dio problema, ese nombre no existía dentro del listado de archivos que existen dentro de la carpeta VHL compartida. El nombre del circuito integrado, si no nos acordamos, podemos seleccionar por tipo tarjeta también, ¿no? Aquí nosotros en el tecnológico tenemos, decía la experta en 3G, pues, la selección y automáticamente se forza a que los componentes estén completos con los grados elementales de ese circuito integrado. Ok, next. Resumen. Finish. Y ya está. Tengo mi proyecto compara asociado al XC3S500E. Perfectísimo. Ahora vamos a crear vamos, New Source. Ok, Project New Source. Entran aquí a Project, primera entrada dice Source o fuente nueva. Vamos a crear un módulo de HDL que se llame comparador. ¿Ya? Se llama comparador. Ahora, ¿qué cosas teníamos nosotros aquí? Teníamos no. Teníamos que las entradas tienen A y B,
aquí por separado, perdón, a x0, x1 por separado, vamos a hacerlo en el contexto de un vector, como indica el código aquí, ¿no? Pero en lugar de dividir, voy a utilizar ese de logic. Les decía, en lugar de utilizar el vector, esto ya no se usa, voy a utilizar std logic vector, así. ¿Ya? Entonces vamos a declararlo como vector para poder utilizar este arreglo que dice 1 down to 0. ¿Ya? Entonces vamos a abrir la herramienta. Entonces habrá una señal que se llame A, coma, habrá una señal que se llame B, y ambas van a ser entrada de logic vector como un bus, ¿sí? De 3, ¿cuántas entradas son? X0, X1, ok, vamos a darle 1 down to 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cuenta 1 y cuenta 0, ahí están las dos combinaciones posibles que tiene este circuito, ¿no? Puertos A y B. Ahora vamos a el salida C, esto en output, y no es un bus porque es una, bueno, sí, no es un bus, es una salida simple. Ok, entonces con esto ya hemos declarado la entidad, doy next, ahora me hace un resumen de lo que se dijo ahí, y finalmente ya construyó el diseño, ¿no? Ahí está. Ahora, yo voy a borrar todo este texto, que claramente por ahora no me interesa mucho, ¿sí? Y luego de eso, voy a borrar esta otra parte que está de color verde. Y ya está. Entonces el código HDL se restringe a esto. El resto eran puras cosas que alimentaban el, el morbo, digamos, ¿no? En diseños intrascendentes. Tenemos ya construida nuestra arquitectura, digamos, nuestra plantilla inicial, donde tenemos ya descrita la librería. Miren que ustedes no han escrito librería. Tenemos ya descrita la realidad, tenemos descrita la arquitectura. Una cosa que advertí en el uso de estas herramientas, en particular la otra herramienta software que se llama Quartus, es que el nombre de la entidad principal o de la entidad primaria debe ser exactamente el mismo nombre del diseño. En este caso, voy a cambiarlo, voy a decir, aquí se llame compara, ¿sí? Para que se llame igual y no vaya a salir un mensaje de error, ¿no? Compara, y aquí también compara. En esos tres lugares debe ser exactamente el mismo nombre de la entidad. Ahora, ¿qué voy a escribir yo? Voy a escribir un proceso, ¿sí? Orientado a A y a B. Recuerden, un proceso, decía yo días atrás, es corre bajo una lista de sensibilidad, y la lista de sensibilidad es lo que uno proponga dentro del proceso. Es decir, yo doy valores a A, lo que va a hacer es que el proceso se mueva. Si doy valores a B, el proceso se mueve. Es decir, mientras los estados lógicos de las entradas A y B no cambien, el proceso simplemente no se ejecuta. ¿Ya? Él queda en espera, en espera, en espera hasta que ya puede evidenciarse que una de las entradas A o B ha cambiado su estado lógico. Y con eso va a correr lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Vamos a decirle begin. Con esa palabra reservada normalmente empezamos el diseño. ¿Ya? Y ahora voy a decir, por ejemplo, if A igual a B, entonces C es menor o igual que 1. ¿Ya? Punto y coma. Caso contrario,
caso contrario, C toma el valor de 0. Listo. Ahora, en process, luego de en process, va en behavioral y se acabó la novela. ¿Ya? Entonces todo el código se restringe apenas a esta codificación de aquí, que es muy importante porque le estaríamos diciendo a la herramienta cómo actuar, ¿no? Para poder descargar la configuración que permita que dentro del circuito integrado de FPGA se pueda materializar este comportamiento. ¿Ok? Entonces de esto se trata esta parte del diseño. ¿Ok? Ahora, es lo que teníamos por escrito aquí. ¿Ya? Ahora, si gusta, lo damos por guardar. Me dice que hay un error cerca de la palabra process. Aquí he escrito este process, pero no le he puesto el punto y coma al final. ¿Ya? Ahora sí, guardo. Ya está. Ahora vamos a ver. Voy a correr una prueba. A ver. Vamos al error. Voy a hacer un clic aquí. Individualiza los errores. Ok, yo ya corrí eso. Voy a corregir eso. Voy a chequear sintaxis de nuevo. Vamos a ver si el error ya pasa. Hasta ahora, aparecer los bien. Esperemos que salga un visto de color verde. Voy a entender que el código estaría perfecto, ¿no? Ajá. Ya sé que me faltó. En la misma línea me lanza un error. ¿Por qué? Y esto se lo dije en clase. Cuando yo construyo un if, el if por fuerza debe tener un enif. Y yo aquí me mareé y solamente escribí el if, el else, y después del else tiene que haber por fuerza un enif para que cierre este if. Es como tener paréntesis, ¿no es cierto? Si usted dice el paréntesis que abre, que sería este de aquí, debe por fuerza tener el paréntesis que cierra, si no está incompleto algo. ¿Ya? La lista estuviera medio rota, ¿no? Entonces la lista de sensibilidad me refiero a estos dos elementos que están aquí. Ok, voy a guardar y chequeo sintaxis nuevamente y probablemente ahora sí ya pasa. Necesitaba un enif. Me voy a acordar. Muy bien. Ya casi estamos llegando al final del túnel. Ok, perfecto. Salió check syntax con un visto de color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño está bien, está funcionando. ¿Ya? Entonces, revisamos la diapositiva. Resulta que el comparador cumple esa función. ¿Sí? Cumple esa función. Vamos a crear un pequeño editor para hacer eso. Así mismo, project, new source, pero en lugar de coger el módulo VHDL, cojo VHDL Partebench. Y esto se llamaba compara TW por testbench waveform o forma de onda del banco de pruebas. Next, le digo que se asocie al diseño que se llama compara. Next, y ya. Vemos un ratito. Así mismo, creo aquí un archivo. Bueno, este es a partir de una plantilla. Este acá no va a crear necesariamente la plantilla como la vimos en síntesis, sino directamente el texto. Yo normalmente le borro este texto porque es un aviso legal, ¿no? El uso de la herramienta y quién hizo el diseño y tal. Entonces esto lo podemos rehacer de nuevo. Ok, yo tengo que la librería IEEE Logic es la que se está usando. Tengo la entidad compara TW, pero está vacía, es decir, entidad en
entity compara y ahí murió la cosa, ¿no? Pero dentro de la arquitectura tenemos, por ejemplo, la declaración para las señales, que van a ser las mismas que ingresan y las mismas que salen, ¿sí? Luego, si es necesario, entonces utilizaremos un reloj, en este caso acá, ¿no? Pero no va a ser necesario porque nuestro diseño es lógica combinatorial pura, no necesita relojes, entonces lo podemos borrar, ¿sí? Y aquí donde dice begin, ya empieza el banco de pruebas como tal. ¿Qué es lo que le digo? En el banco de pruebas, llámeme al circuito integrado compara como unidad bajo prueba, unit under test. Esa línea que tiene como palabra clave por map, o el mapeo de puertos, tiene su partida de nacimiento acá, ¿no? La declaración como componente. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy creando un banco de pruebas, el banco de pruebas es un diseño, ¿no? Y este diseño está asociado en un código VHDL que hemos escrito, se ha chequeado la síntesis, probablemente ese diseño sí funcionaría, pero ahora es menester que, haciendo el banco de pruebas, esas entradas ABC se puedan conectar con las señales ABC del componente que se está simulando, ¿no?, dentro del computador. Entonces, aquí, cada vez que yo vea algo relacionado al reloj, porque mi diseño no tiene relojes, lo puedo eliminar o lo puedo simplemente borrar. Yo lo voy a eliminar. Ya estamos aquí. Ok, no tiene nada que ver con reloj, no trabajamos con reloj. Aquí hay otro reloj. Te fuiste. Esto es lo que estoy modificando, no es destruir el archivo VHDL para todo el mundo, no, solamente para mi máquina, que use esta máquina. Ok, ahora, ¿cuál es el comportamiento del diseño? Ojo, el comportamiento del diseño decía, hay un process, si A es igual a B, entonces C es mayor que 1, caso contrario, C es menor que 0. A ver, voy a escribirlo así. Aquí donde dice inserte sus estímulos aquí voy a escribir process. Voy a escribir la lista de sensibilidad, es la entrada A y la entrada B, ¿no? Luego todo process tiene un begin, y luego el begin, el código que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces digo if A igual a B, entonces C no igual que 1. Muy bien. Ahora digo el else, digo que C toma el valor de 0. Ya. Ahora, ojo, todo if, decíamos, tiene un if. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un error. Estoy volviendo a codificar lo que ya codifiqué. Mil disculpas. Estamos cansaditos. Si ya codifiqué para síntesis y estoy haciendo el banco de pruebas, lo único que debo hacer es darle valores a A y a B. Bueno, hasta ahorita lo que hemos hecho está bien, no hay que borrar los vestigios de conexión hacia el banco de pruebas. Como no vamos a tener eso, entonces, permítame, creo que borré algunas cosas que no debía haber borrado aquí. Vamos a ir para atrás. En la escritura hay un formato. Creo que... Ajá, ya. Aquí está el error. Cuando seleccioné, parece que no seleccioné bien. En lugar de darme el banco de pruebas, me está dando un archivo VHDL puro, por eso me sale
nativo del código fuente con HDL. Vamos a cerrar esto aquí. Ok, vamos a crearlo bien. Project, New Source, Test Bench, parece que estaba seleccionado acá. Me dio otra cosa. Van a ver la diferencia del archivo, ¿no? Se llamaba comparador o compara TW y listo. Next. Ahora sí. Ahí ve. Claro, es que como lo borré, como tuve el mismo nombre, entonces voy a tener que reescribir el código que está aquí. Me dañó el archivo process. A y a B. Cierro. Hay un begin. Y ahora digo if A igual a B, entonces C toma el valor de 1, punto y coma, else C toma el valor de 0 en if. Ok, y en proceso. Ya está. ¿No? Y aquí está en behavior. Digamos, chequemos sintaxis nuevamente para que este archivo quede legalmente chequear la sintaxis. Repito, con mucho cuidado cuando construyan el archivo VHDL para la simulación. El VHDL para simulación, ustedes se dan cuenta porque tiene una entidad vacía, ¿sí? Porque tiene el port map del componente que está asociado al que se le va a hacer el banco de pruebas sobre el código VHDL que se ha construido, ya que ya terminó el sintaxis y satisfactoriamente, ¿no? Con el icono del color verde. Ahora dice input outs, me describe las entradas y las salidas. Hay señales de reloj, un constant period que lo voy a comentar o a borrar, ¿sí? Porque no lo necesito. ¿Qué más hay de relojes? Estímulos de relojes. Vamos a, si gusta comentar, si no, las borramos directamente, no pasa nada. Y aquí también hay otra línea que llama un reloj que no existe. Si le llamamos un reloj que no existe, nos puede estar dando algún problema, ¿no? Bueno, ahora, ya tengo mi VHDL, que es el código que se va a utilizar para que se utilice dentro del circuito integrado, hace un sumador del último bit, perdón, un comparador de 2 bits y luego ya los estímulos que se van a construir en el VHDL de simulación. ¿Qué tiene el VHDL de simulación? Solamente tengo que construir los valores lógicos tanto para las entradas A y para la entrada B. Es decir, yo puedo decir A toma el valor de 0, 0. Ojo con esto. Cuando yo digo stdlogic 1 down to 0, quiere decir que es una entrada de bits, ¿no es cierto? Entonces, A va a tomar el valor de 0, 0. Y como es vectorial, debe tener doble comilla. Voy a decir B va a tomar el valor de 0, 0. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un wait for digamos 40 nanosegundos. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que ahorita nosotros estamos construyendo un banco de pruebas para este componente en particular. Entra una señal A y una señal B y quiero ver que él compara, para que él nos diga cómo está trabajando la cosa, ¿no? Y luego vemos si podemos mejorar y volver a realizar el ejercicio desde cero. ¿Okay? Entonces, A inicialmente toma el valor de 0, 0 y B toma el valor de 0, 0. Ahora, voy por una segunda posibilidad en la que A toma el valor de 0, 1 y B toma el valor de 0, 0. Igual lo sabe esta llamada que yo he hecho, ¿no? La conexión de aquí. Bueno, y así, ¿no? Entonces, doy guardar, pongo simular, aquí me da algunos errores, me dice por aquí hay un error. Vean, aquí está hablando de un reloj en el banco de pruebas. Este es el banco de pruebas, está hablando de un reloj que no existe. Eso me dice error. Vean, clock period, no he borrado todavía. Y la parte de acá que corresponde al circuito integrado también, al reloj. De ahí no hay más, listo, no hay más que resolver al parecer. Vamos a regular. Si desaparece, nos mandamos a ver. Vean, aquí hay algo. Cerca de. Aquí ve. Este es gravísimo. Pero debo terminar la línea con un punticón. Si no, no funciona la cosa. Esto debe terminar con punticón. ¿Ya? Vamos a guardar. Vamos a ver ahora cómo estamos de errores. Un ratito. Ya, aquí. Tenemos cada error. Process. Begin. Signal input. Hasta la arquitectura. Component. Inputs. Output. Begin. A ver. Aquí está, Clock Processing. Esta también me he olvidado de borrar. Vamos aquí. Este Clock Period tampoco va. Ya. Vamos a estimar por esto. Vamos a guardar. Cerca de la línea 87. Vamos a ver qué pasa ahí. Ve. Wait for Clock Period. Ya me están saliendo estos. Estoy viendo casi doble. Vamos, a poner. Ya no debería darme problemas. Ok. Voy a poner código comparte W, este de aquí. Y voy a chequear sintaxis del archivo de simulación. Y luego hacemos la corrida del banco de pruebas para ver cómo queda. ¿Ya? No os preocupéis que vamos a hacer bastantes ejercicios de estos. Y bueno, hasta ahorita solamente le he dado 2 valores. ¿Sí? De hecho, no le he dado valores al banco de pruebas. Qué mal. Solo eliminé los errores. No tiene que ser un banco de pruebas casi vacío. Dios mío. Bueno, a ver. No hay señal todavía. Ahí está. Siempre vale 0. ¿Sí?
Ok, no hay problema. Cerremos el banco de pruebas, vamos a corregir, ya, a darle valores realmente. Ok, tengo compara aquí dentro de la arquitectura, esta es la zona de declaración donde están los componentes a los que se conectan, las señales a las que se conectan, y después del begin está el comportamiento de integral. El comportamiento integral tiene un proceso de estímulos que yo debo decirle, por ejemplo, toma el valor de, porque es un vector, ¿no? 0, 0, punto y coma, B toma el valor de 0, 0, punto y coma, ¿sí? Y por lo menos ya tengo valores para A y B. Luego digo wait for, digamos, 40 nanosegundos, punto y coma. Y ahora se me ocurre copiar todo esto de aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Veamos las combinaciones. Si tengo dos entradas, son 4 combinaciones posibles, ¿no es cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 0. A ver. 1, 1, 1, 1. Voy a poner el valor que quiera. Aquí, que por ejemplo, quiero que compare 1, 0 con 1, 1. Aquí quiero que trabaje, por ejemplo, 0, 3 comparando con 0, 3 y así. ¿Ya? Entonces, otra vez guardamos. Veamos, puede ser que falte algo. Aquí está el punto y coma. Faltó. No, faltó fue la comilla. Ya. Y entonces si lo copié, faltó en todas las comillas. Me va a dar un error. Entonces, si se dan cuenta aquí, falta una comilla. Entonces, todo con esto hay que estar atento, ¿no? No espere que le diga a la primera que está perfecto. Prevea que puede cometerse errores en la escritura del código y lo único que tiene que hacer es corregir. Ok, vamos a ver dónde más me dice que hay problemas, si es que hay. Recorriendo el chequeo de sintaxis para el archivo de simulación. Ok. Ajá. Línea 101. Dice with for. Hay un error en todas las líneas dice for. Porque en lugar de for, he escrito for. For, 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 for y for. Ya, ahora aquí también 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Perdón, 2 puntos. Ya. Esperaríamos que no haya nada más. Vamos a guardar. Chequeo sintaxis. Ve, aquí hay un for. Ve, me saltaste de aquí. Es for. Es for. Tengo por arriba un for. ¿Y qué más? Se pinta de negro cuando debería estar en azul. For.
Mientras la sintaxis no sea perfecta, usted no puede correr la simulación, no va a bloquear, va a decir que hay errores. Ojo con eso, cuando hay un error, resolverlo, no queda de otro. ¿Sí? Voy aquí donde dice errores, dice línea 105 cerca de... Ve, aquí está un R, esto no es R, es doble comilla. Ya, guardamos y corremos sintaxis. Vamos a ver qué pasa. La sintaxis debería correr, ¿no? Otro error, Dios mío. Qué bueno que sucedan ahora. Línea 102, carácter 3. ¿Cómo carácter si estamos hablando de lógica binaria? O es 1 o es 0, no puede ser 3. Nunca puede ser 3. Ok, mil disculpas. Genial, miren eso, errores tontos o triviales. Si estoy hablando de unos y ceros, ¿en qué parte de un banco de pruebas cabe el número 3? Lo importante es que la herramienta le dice dónde hay problemas hasta que usted termine de resolver. Le sigue dando problemas hasta que usted termine de resolver. Ahora sí vamos a crear el banco de pruebas y estimaría que ahora sí hay valores en la salida de la tabla de verdad y vamos a poder comparar cómo opera, ¿no?, este componente que estamos diseñando. Que repito, es apenas un comparador. Ok, cómo se comporta ahora. Vean. Pero ya hace algo, por lo menos las formas de onda de las entradas están bien programadas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí está cuando vale 0, 0, cuando vale 0, 1, cuando vale 1, 0, y así. Ahora, ¿qué creo que esté pasando? Veamos en el comparador de HD. ABC. Si A y B son iguales, entonces es 1. Se supone que el código está ahí. Extraño. Bueno, digamos que en alguna medida estamos en el banco de pruebas, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a continuar y hacemos luego en otra herramienta software, ¿sí? Ahora, el VHDL como tal tiene usos en función de la forma de escritura, de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a la estructura del diseño como tal. Por ejemplo, analicemos este registro de 4 bits, esto que veremos en el segundo parcial. Un registro de 4 bits es un dispositivo que está en capacidad de, por ejemplo, esa misma suma, usted la puede grabar. De hecho, se considera que un flip-flop es el elemento más básico de memoria que existe. ¿Ya? 4 flip-flops conforman un arreglo de 4 bits, un registro. ¿Cómo se diseña bajo el punto de vista del comportamiento? Yo acá defino el puerto, los puertos son de 0, de 1, de 2, de 3, enable y clock, esto que está aquí, y las salidas son Q0, Q1, Q2, Q3, ahí está. Entonces, dentro de la arquitectura, yo creo a través de variables, creo la variable stored de 0, stored de 1, stored de 2, stored de 3, ¿sí? Para decir que el proyecto empieza, el diseño empieza esperando hasta que haya un 1 lógico. Cuando hay un 1 lógico,
Ahora evalúa, dice, y si enable es igual a 1, es decir, si está habilitado como uno lógico de entrada, si enable es igual a 1, entonces eh, en la variable stored se almacena lo que haya en D0, en la variable stored se almacena lo que haya en la variable de 1, en la variable stored de 2 se carga lo que hay en la variable de 2 y en la stored de 3 se carga lo que hay en la variable de 3. ¿Ya? Luego, a la salida, dice que voy a tener el valor almacenado en D0, ¿sí? Después de 5 nanosegundos. Y así para Q1, Q2 y Q3, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir? Aquí se ha descrito un comportamiento. Se ha descrito un comportamiento. Técnicamente hablando, eso es un diseño por comportamiento. ¿Ya? Es lo que tenemos. El diseño, digamos que puesto en las características funcionales de los componentes que tiene el FPGA, es eso. ¿Ya? Ahora, aquí vemos un diseño para un registro, el mismo registro de 4 bits, pero desde el concepto del diseño estructural. ¿A qué me quiero referir? Yo decía al inicio que un flip-flop es el elemento básico de memoria y que utilizamos 4 flip-flops para construir un registro eh, como el que estamos trabajando de 4 bits, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Vamos a construir el código VHDL de un flip-flop tipo D, que será esta partecita del código, y vamos a construir el código fuente o el código VHDL de una compuerta AND. ¿Ya? Entonces, ojo, esto de aquí, si se quiere, es um, mi VHDL para el flip-flop tipo 0. Entonces dice, tengo librería, entidad y arquitectura. En la entidad ya sabemos que están los puertos D, Q y Q. D, Q y CLK. Está D, CLK y está Q. Listo, y esto se llama bit 0, digamos, ¿no? Y dice, espere mientras reloj sea 1 y Q2 toma el valor de D después de 2 nanosegundos. Se acabó ese diseño. Luego voy a jugar con el diseño de una compuertita AND. Caso sui generis, loco, ¿no? Digo aquí que la entidad de la compuerta AND tiene 3 terminales. Puerta entrada, puerta A, puerta B, perdón, entrada A, entrada B y salida Y. ¿Ya? Ahora, la ecuación booleana de esto dice Y toma el valor de A AND B después de 20 nanosegundos, para darle algo de, si se quiere, realismo, ¿no? Entonces, lo importante es que ahora yo he creado pequeños modulitos, ¿no? Este modulito es la prueba AND y este modulito es la prueba de flip-flop tipo F. Todo esto se puede cargar dentro de un circuito integrado, en teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que hacemos nosotros? Voy a crear el banco de pruebas, perdón, el VHDL para el flip-flop tipo D primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Construyo el flip-flop tipo D, luego lo considero como un diseño por jerarquías. Para el diseño jerárquico, yo debo escribir aquí la palabra reservada componente, después de arquitectura, ¿no? La palabra reservada componente y un archivo de diseño flip-flop. Luego de que describo sus nombres y su intención de su salida, ¿no? Sus nombres de entrada y su salida, entonces luego de que estén todos los componentes, aquí tengo bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. ¿Qué quiere decir? Que el flip-flop tipo D es un componente de todo el diseño macro, del diseño del registro 4, y el componente AND2 es un componente de este diseño por jerarquías del flip-flop, perdón, el registro de 4 bits. Ahora, como ya habíamos construido el diseño del flip-flop tipo D y de la compuerta lógica, ahora lo que vamos a hacer es crear el archivo de instanciación. ¿Qué quiere decir? La sintaxis del port map para poder conectar un componente a otro. Por ejemplo, yo lo voy a llamar bit 0, ¿ya? Flip-flop tipo D que mapea puertos de conexión. La entrada D se conecta de 0, la entrada reloj se conecta a Internet Clock y la salida Q se conecta a Q. ¿No? Parece interesante.
Lo mismo que hace con el flip-flop tipo D asociado al bit 0, lo hace en el bit 1, el bit 2, el bit 3. Entonces, esto lo que está proponiendo es que se construyan las conexiones para materializar ese diseño. ¿Ya? Este sería el banco de pruebas, luego lo pueden seguir y tendrían este resultado, ¿no? A ese banco de pruebas. ¿Ya? Bueno, chicos, esto es, digamos, en alguna medida la prueba de un diseño por métodos comportamentales o métodos jerárquicos. Solo me quedó el correr de nuevo este diseño, ¿sí? Pero ahora en otra herramienta. Vamos a abrir Quartus, esta se abre un poquito más rápido y vamos a crear el banco de pruebas allí. ¿Ya? Un segundito que se abra. Genial. Se cargó Quartus, está en blanco. Vamos, ahora a crear una carpeta. En esto se recuerda que para trabajar con Quartus yo tengo que estar ya con la carpeta lista. Si mi diseño se llamaba compara, voy a crear otra carpeta que se llama compara Quartus. ¿Ya? Con eso lo identifico, ¿no? Para volver a construir el diseño para allá en la misma carpeta. Entonces, me voy a ir a File, mi Project Wizard, Next, el directorio de proyecto, tengo que ir a buscar la ruta es PHR compartido y dice compara cuartos. En esa carpeta voy a trabajar. ¿Y cómo se llama? El diseño se llama compara, ¿no? O voy a utilizar el mismo nombre de acá. Ok, aquí era compara, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a cuarto y vamos a decir que esto se llama compara. Next. Me pide si tengo algún archivo asociado que lo quiera cargar. Le digo que no, no tengo ningún archivo de diseños nuevos asociado a algún circuito integrado particular. Yo le decía, pues por ahora cojamos cualquiera. Next. Esto es un reporte apenas, no necesitan cambiar nada. Next. Ok. Hice un reporte, finish, y ya tengo mi diseño de proyecto compara. Ahora voy a New, VHDL File, y para ahorrar un poquito de tiempo, como ya lo hicimos en ese Project Navigator, voy a copiarlo íntegramente hasta la behavior. No, todo esto. Y vamos a dejar solamente lo que necesito, ¿no? Esto aquí. Además, por ahora, ¿no? Librería, entidad y aquí. Ahí está. Cierran el behavior. Vamos a guardar este archivo, de compara también. Bueno, ya está. Tengo el archivo, ya cargado el diseño. Ahora voy a ir a File, New, Vector Waveform File. Este de aquí. Le doble clic, Not Finder, List, y no me aparecen los nombres. Esto sí es grave.
Vamos a ver qué pasa. Ah, debo compilar primero. Vamos a compilar. Si no, puede ser que no me aparezcan los nombres de los pines del circuito integrado del diseño, porque no he hecho la compilación. Tengo que revisar que todo esté bien, ¿no? Después de hecho el diseño, como lo copiamos directamente, probablemente no tenga el código invalidado en la otra herramienta. Entonces no debería tener problemas aquí. Esperemos un segundito. Bueno, 9%, un poquito más. 71%. Esperaría porque ya después de correr la compilación, se llama acá, ¿no? En las otras herramientas se llaman síntesis, eh, ya tenga habilidad también para poder hacer el banco acá. Ok, 99% ha concluido esto, entonces voy a ir file, new, programa universitario de vectores de forma de onda. Ok, not finder, list, y ahora sí aparecen, ¿se dan cuenta? Entonces, van a aparecer A, B y C. Ya está. Doy OK. Entonces, para mí, el vector A vector A, vamos a hacer, va a obtener el valor en un periodo de 20 nanosegundos, ¿sí? Medido del 50%, eso, el vector, perdón, el vector A1 va a tener un valor tipo reloj de el doble del anterior, son 40 nanosegundos. Bien. Vamos al vector B de 0, valor si antes era 40, ahora son 80 nanosegundos, el doble siempre del anterior, y con eso se configuran todos los valores posibles, ¿no? Vamos a acá, valor, si eran 80, ahora son el doble, 160 nanosegundos. Ya está. Bueno, ahora digamos que ya hemos constituido las pruebas posibles, ¿sí? Están así, ¿no? 0001, 011, 0001, 1011. Si yo lo pongo el radix en signal decimal, es como tuviera esto 0123, 0123, 0123. Lo mismo pudiera hacer acá con A, ¿no? Radix en signal decimal. Y si profundizamos un poquito más, vemos lo que está pasando tanto en A como en B. ¿Ya? Entonces aquí 0123, 013, 0123, 013, y siempre se repite el mismo patrón. Entonces, eso conjugaría que siempre va a haber un valor 0 y siempre va a haber un valor 1. ¿Ok? Entonces ya voy a guardar este archivo para Quartus, digamos que se llama así. ¿Ya? Y ahora vamos a proceder a la simulación.
Ok, está corriendo la simulación. Esperaríamos que entregue ya el comportamiento final. Y como el comparador dice que cuando A es igual a B, la salida es 1. Caso contrario, 0. ¿No? Entonces veamos qué es lo que hace el diseño del comparador. Entonces, de cualquier forma, construir un banco de pruebas, digamos, es bastante sencillo. Dependiendo del herramienta, se va a tener que escribirlo o bien en VHDL o le escribe de forma gráfica, ¿no? Aquí está el banco de pruebas, ¿sí? Entonces vean este escenario. Cuando A es igual a B, A está aquí, porque A es 0, 0, B aquí es 0, 0 también. Donde 0, 0, como ambos son iguales, la salida es 1. En este instante. Vean, es 0, 1, 0, 1. Aquí se cumple, ¿eh? Que A es 0, 1 y aquí B es 0, 1 también. Entonces se cumple y ambos son iguales. Aquí yo diría, si analizo, es más, si lo expando un poquito, ahí mejora, más fácil ver. Vea, durante todo este tiempo B vale 0, todo este tiempo, hasta aquí. Pero aquí A vale 0 en este tiempito. Entonces coinciden que A y B valen 0 en este instante. Aquí coinciden que A y B valen 1 en este instante. Aquí coinciden que B vale 2 en este instante. Y así. Entonces, si se dan cuenta, en los estados lógicos 1 coinciden cuando tanto la palabra A como la palabra B tienen el mismo valor. A vale 3 y B vale 3, la salida es 1. Pero si A vale 3 y B vale 2, entonces la salida es así 0. Es así como trabaja este diseño. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Esperaría Dios mediante que esta situación de este diseño y los conceptos fundamentales del VHDL les sean simpáticos, les sean útiles. Es necesario que practiquemos bastante. En breve, el día de mañana, pondré algunos ejercicios ya que distribuiremos entre los grupos para efectos de que puedan desarrollarlos antes del examen, ¿no? Para mí, chicos, un gusto. Cuídense mucho, practiquen bastante. Nos vemos en pocos días de forma presencial. Hasta luego.